10 de la mañana, 43 minutos en todo el país, estamos en vivo y le damos la bienvenida a nuestro invitado. Se trata del señor Ernesto Murro, ya conocido por muchos. Fue director del Banco de Previsión Social en representación de los trabajadores, más tarde presidente del BPS y también ministro de Trabajo y Seguridad Social. ¿Cómo le va, Murro? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Marcelo, muchas gracias del Canal 11 por esta posibilidad de intercambiar información y puntos de vista. Realmente lo agradezco muy sinceramente. Un gusto tenerlo a usted porque además también nos interesa hablar de la reforma de la Seguridad Social, un tema que usted domina por haber estado tan involucrado en el tema del Banco de Previsión Social, por haber sido uno de los impulsores de la reforma del 89, ¿no? Una reforma que ya en aquel momento ha sido un diagnóstico del BPS que 30 y pico de años después no hay mucha diferencia. Ya abordaremos esta temática, pero bueno, recorriendo el departamento de Maldonado, recién me estaba contando que está yendo a distintos lugares. Sí, estamos acompañando la lista de Carolina Cose, esta lista, la 1358, la amplia, que es la lista que estamos apoyando en todo el país y acá en Maldonado también, con la candidatura a la Diputación con Roberto Airaldi, un hombre conocido del departamento, fue edil, fue integrante del equipo de gobierno cuando el Frente Amplio estuvo en la Intendencia. Y bueno, y ayer estuvimos, por ejemplo, en Solís de Mataojo, una preciosa reunión allí en ese pueblo. Ahora de acá salimos para Minas, tenemos una intensa actividad en Minas, con el centro comercial, con los trabajadores, con instituciones de la discapacidad, y bueno, y presentando también la lista en Minas. Y bueno, con el gusto de estar en esta vuelta, tenemos la presencia de la fórmula presidencial en Maldonado el viernes, que va a estar recorriendo todo el departamento y bueno, y en la Plaza San Fernando en la tardecita. Así que bueno, con intensa actividad, el sábado voy a estar en mi querido Salinas, el balneario donde me crié, y haciendo cosas para ayudar, porque bueno, creemos que es necesaria esta lista, que es necesario este espacio liderado por Carolina Cose, por su experiencia como presidenta Antel, como ministra de Industria, como senadora, como intendenta, por su capacidad científica, porque es una mujer que propone y hace, por su sensibilidad, por liderar un espacio que creo que además es necesario para el Frente Amplio, para equilibrar las cosas dentro del propio Frente Amplio. El propio resultado de las internas dio, en primer lugar, una muy buena votación para el Frente Amplio, que no habíamos tenido en elecciones internas anteriores, y dio una muy buena votación en particular para esta lista, que quedamos sorprendidos, lo digo con absoluta franqueza, o sea, la amplia saca, la 1358 saca casi 20.000 votos, somos la quinta lista más votada del Frente Amplio, la novena lista más votada de todos los partidos de todo el país. Y bueno, allí también está la senadora Silvia Nane, que ha sido una senadora con muy intensa actividad, está dejando el alma y el cuerpo en todo el país y en el Parlamento, con María Inés Ovaldía, con gente de la cultura, con gente del deporte y con gente que se ha acercado a esta lista en distintos lugares del país, Marcelo, gente que, por ejemplo, que no estaba haciendo política, que nunca había hecho política y que se ha acercado. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad ahora este mes de estar en Juan Lacase presentando la lista en Colonia y allí, bueno, hay gente que viene del lado sindical, de las cooperativas, de los CAIF, de la docencia, eso en Colonia. En Florida se da la particularidad de que la barra de la 1358 de Florida viene más bien del sector de la discapacidad, gente vinculada a la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, cosa que nunca debemos olvidar. En San José, por ejemplo, bueno, allí más bien son docentes, un muchacho muy joven, 22 años. Acá, a donde voy a estar esta tarde, en La Valleja, igual, un muchacho arquitecto, 28 años, edil, que es actualmente, docentes, también como Aurora Fernández. Entonces, bueno, gente que se ha incorporado a la vida política que no estaba, y eso nos da realmente a los viejos como yo, que soy fundador del Frente Amplio hace 53 años, muy joven en mi querido Comité de Salinas, nos da una fuerza muy grande y además esa fuerza que tiene Carolina, el apoyo que estamos dando, y yo creo que también acá en Maldonado hay muchas cosas por hacer, la propia lista de acá de Maldonado también es un ejemplo de eso, porque
Estamos los viejos, como Roberto Airaldi y yo. Roberto, un hombre muy conocido en el departamento, yo hace 5 años que estoy viviendo acá, pero con gente nueva, como Florencia Fornaro, que es docente en La Capuera, como Lucila Guerra, artista, gente también más conocida, como Liliana Capeche, como Daniel Ancheta, que fue muchos años también edil, y bueno, y esa combinación de gente nueva y gente que tenemos alguna experiencia o algunos palos en el lomo, es esa combinación que nos gusta mucho de esta lista, la amplia, y que estamos recibiendo el cariño de la gente, el respeto de la gente. Yo he hecho barriadas, por ejemplo, en distintos lugares, en Piriápolis, en Cerro Pelado, en Maldonado, y hay un respeto, hay una consideración, y eso realmente, además hay mucho respeto democrático también, ¿no? Y esto lo quiero destacar, o sea... tolerancia. Sí, pero y yo diría incluso, Marcelo, algo más que es el respeto. Por ejemplo, en la feria de Cerro Pelado, ¿no?, que estuvimos hace unos días, digo esta porque es una de las que estuvimos, ¿no? También estuvimos en la de Piriápolis y en otros lados, incluso la gente que no acepta la lista, uno le va a dar la lista y la gente que no acepta dice, muchas gracias. Y eso yo creo que, porque la inmensa mayoría de la gente acepta, no sé si después la va a votar o no, está bien, pero acepta, uno puede conversar con ellos, pero hay un respeto, y también hay un respeto, por ejemplo, el otro día en Cerro Pelado nos encontramos con candidatos, dirigentes de otros partidos políticos, y también ese respeto. Y yo creo que eso es muy bueno y que debemos conservarlo, porque es esencial para la democracia en nuestro país. Murro, hablemos de la reforma de la Seguridad Social. Como decía, la reforma del año 89 hacía un diagnóstico del Banco de Previsión Social que decía, otrora próspero, se había ido convirtiendo cada vez más en una institución insolvente debido a múltiples factores. Desfinanciación, pésima cantidad de trabajadores aportantes por pasivo, exceso de jubilaciones de privilegio, etc. 35 años después tenemos una situación similar o quizá más agravada por esto de la caída de la tasa demográfica, de la tasa de natalidad versus la tasa de longevidad o la expectativa de vida que hay. Bueno, hay un problema bárbaro. Usted personalmente, habiendo sido director y presidente del Banco de Previsión Social, ¿qué postura tiene respecto a la reforma actual y al plebiscito? Le agradezco la pregunta, Marcelo. Quizá ustedes lo han advertido, ¿no?, o la teleaudiencia. Yo no estoy haciendo campaña, pero obviamente voy a contestar la pregunta, porque cuando se me pregunta, en mi vida he tratado siempre de, en el error o en el acierto, de dar la cara y decir las cosas que pienso, y voy a contestar la pregunta. Pero quiero hacer una pequeña introducción, si usted me permite. Digamos, la seguridad social es un derecho humano fundamental y es una cosa muy importante. Y Uruguay, en Uruguay la seguridad social es muy importante para la gente. Para los jóvenes, por ejemplo, que quieren tener un hijo y les importa mucho estar registrado porque así pueden tener la asistencia de salud y pueden tener el nacimiento de su hijo, de su hija. Lo que pasó en la pandemia que tuvimos 2 años, casi 3, fue fundamental que habíamos creado en el gobierno del Frente Amplio el sistema de salud. ¿Qué hubiera sido si no hubiéramos creado el sistema de salud? Fue fundamental las computadoras, las aibalitas que creamos en el gobierno del Frente Amplio. Fue fundamental el sistema de seguro de paro, que tiene su origen en la década del 40 del siglo pasado en Uruguay, pero que en el Frente Amplio modificamos en el gobierno y permitió que el seguro de paro fuera una herramienta fundamental. Que habíamos incorporado gente que antes no tenía derecho al seguro de paro, como las trabajadoras domésticas, que en la pandemia lo tuvieron, o como los futbolistas, los basquetbolistas, la gente del Tour, que antes no tenía derecho y se los dio el Frente Amplio. Lo que fue el sistema de asignaciones familiares, que también fue fundamental en la pandemia. Entonces, esas cosas hacen que el sistema de seguridad social no es solamente jubilaciones. Por ejemplo, acá en Maldonado, el BPS paga 35 millones de dólares por mes en jubilaciones, asignaciones familiares. 35 millones de dólares por mes paga el BPS. Sí, será importante la seguridad social.
En ese marco siempre se habla de las crisis, de los déficits, de las cosas. En el 89, por ejemplo, yo fui uno de los que apoyó el plebiscito del 89 que estableció que las jubilaciones y pensiones se deben ajustar igual que los salarios. Ahí tuve el honor de conocer a un querido amigo, Luis Alberto Colotuso. Después fuimos juntos, entramos juntos, hace 32 años. Entramos juntos el 7 de octubre del 92, se cumplieron 32 años el lunes pasado. Colotuso, que representaba a los pasivos. Que representaba a los jubilados y pensionistas, de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas. Y fuimos algunos de los que apoyamos ese plebiscito, que ya se decía que era un caos, que era una crisis lo que iba a causar. ¿Qué pasa después? Después viene la reforma del 96, cuando se crean las AFAPs. En general, quienes me conocen, alguna gente me conoce, saben que soy crítico de las AFAP. Era crítico en el 95-96, cuando discutíamos pronósticos. Como ayer de tarde estábamos discutiendo a ver cómo nos iba con Ecuador o qué pasaba con el clima. Pero no, claro, pero digo, en el 95-96 discutíamos pronósticos. Y entonces estaban quienes decían que las AFAPs iban a ser maravillosas, que la gente iba a estar tan bien, que iba a poder ir de turismo a la Luna, y aparecía en televisión, seguramente ustedes deben tener los archivos, jubilados vestidos de astronautas viajando a la Luna porque las jubilaciones con las AFAP iban a ser tan buenas. Lamentablemente, quienes fuimos y somos críticos de ese sistema, los resultados no son así. O sea, hoy, por ejemplo, una persona se jubila, recibe una parte de la jubilación del BPS y una parte de AFAP. En general, para la mayoría de la gente, la mayor parte viene del BPS y la parte más chica viene de AFAP. La parte que viene de AFAP, 4 de cada 10 personas, Marcelo, 4 de cada 10 personas de la parte que viene de AFAP están cobrando promedio 1.200 pesos por mes. Bueno, eso no es lo que se había prometido. Entonces, soy crítico de las AFAP, era crítico y soy crítico de las AFAP. En segundo lugar, soy crítico de la ley que votó este gobierno el año pasado, en mayo del 23. Yo tuve el honor de ser uno de los 3 representantes del Frente Amplio en la comisión de expertos. Nosotros no votamos las recomendaciones de la comisión de expertos, que fueron la base de la ley aprobada por este gobierno, que no la votó el Frente Amplio, y lo mismo votaron los representantes del PIT-CNT y los representantes de la Organización de Jubilados y Pensionistas en la comisión de expertos. ¿Cuál es mi posición hoy? Perdón la introducción. Soy crítico de las AFAP, soy crítico de la ley, pero creo que el texto de la papeleta tendría que haber sido redactado de otra manera para los objetivos que se proponen. Tengo la satisfacción de tener muy buenas relaciones con ambas partes, con quienes son partidarios del sí y con quienes no van a votar la papeleta. Pero yo creo que la papeleta, por su redacción, por su proceso como se hizo, a diferencia de otros plebiscitos anteriores, porque yo no estoy en contra de los plebiscitos, yo fui promotor de plebiscitos. Y acá en el Uruguay, además, todo el mundo ha propuesto, todos los partidos políticos, todos los sectores sociales, en cada elección proponen plebiscito. Por tanto, ese no es el problema. El tema es que creo que hay algunas redacciones en la papeleta que pueden generar ciertas consecuencias, y en ese sentido, sin hacer campaña, porque no estoy haciendo campaña, no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el pronunciamiento que hicieron los 111 economistas, ni con algunas respuestas que después se les dieron. Tengo esa satisfacción, Marcelo, de estar en buenas relaciones con ambas partes, y estoy muy preocupado por el 28 de octubre, por el día siguiente del domingo 27. ¿Por qué? Porque si el plebiscito gana, bueno, el Frente Amplio ya tiene definido en su programa que fue votado por unanimidad, que el Frente Amplio va a respetar categóricamente el resultado, el texto de la Constitución que exista el año que viene, 2025. Por tanto, por ahí no hay problema. Si el plebiscito no gana, pero saca 900.000 votos, es algo que hay que tener en cuenta. Porque 900.000 votos es una cantidad de votos importantísimos en el Uruguay, y hay que tener en cuenta. Y entonces creo que tenemos que pensar, como nos enseñaba el general Sereñi en el día después, y por eso el mayor respeto por una y otra parte. Personalmente no firmé y no voy a votar la papeleta.
eso de, porque la mayoría del Frente Amplio, empezando por la fórmula, no está de acuerdo. La misma postura suya, ¿no? El caso de Carolina Cose, que se generó mucha polémica, ella firmó para habilitar la herramienta del plebiscito para que la ciudadanía resuelva, pero no está de acuerdo tampoco con la redacción que tiene la papeleta, lo mismo Orsi, el propio Mujica, el propio O'Donnell. O sea que, salvo el PIT-CNT y el Partido Comunista, que defienden a rajatabla este plebiscito de la Seguridad Social, la mayoría del Frente Amplio no está de acuerdo con el planteo actual. Y hay otros sectores también, Marcelo, otros sectores sociales, también muy respetables, que apoyan el sí, otros partidos políticos, como el Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo. O sea, yo reitero, estamos ante una situación compleja y creo que, por lo menos en lo personal, yo soy un enamorado de la seguridad social. Reitero, hace 10 meses que después que el Frente Amplio resolvió, porque además el Frente Amplio toma, Marcelo, una muy buena resolución el 14 de octubre del 23, donde esa resolución fue aprobada por unanimidad de todos los sectores del Frente Amplio, del Plenario Nacional del Frente Amplio, y después fue confirmada, ratificada en el Congreso del Frente Amplio. Y esa resolución dice, primero, el Frente Amplio va a proponer una reforma estableciendo que la edad básica de jubilación son 60 años. El Frente Amplio va a seguir aumentando las jubilaciones mínimas como lo hizo durante los 15 años de gobierno, y no como pasó en este gobierno, que hace 5 años que las jubilaciones mínimas están congeladas, un tema del cual se ha hablado muy poco, y que es una de las barbaridades que hizo este gobierno, congelar las mínimas durante 5 años. Están congeladas hasta el año que viene. Por otro lado, el Frente Amplio dice, vamos a hacer un sistema fundamentalmente público, sistema con contribuciones, sin contribuciones para la gente de menores recursos, con contribuciones para la inmensa mayoría de la población, con un sistema de ahorro no lucrativo, con un fuerte rol del Estado. Entonces yo creo que hay, como decía Carolina también, una serie de cosas parecidas al plebiscito, a las que se plantean en el plebiscito, y creo que el Frente Amplio tiene credenciales por lo que hicimos en los 15 años de gobierno. Porque, a ver, si el Frente Amplio no hubiera aumentado las mínimas, las jubilaciones mínimas a los 18.000 pesos de hoy que no alcanzan y que este gobierno congeló, hoy habría gente, Marcelo, ganando 2.000, 3.000, 5.000, 6.000 pesos por mes de jubilación. ¿Por qué hoy son 18 que tampoco alcanza? Porque nosotros, además de los muy buenos aumentos para todas las jubilaciones y todas las pensiones de enero, dábamos en general en julio de cada año un aumento extra para las mínimas. Porque creamos el sistema de salud, porque mejoramos el seguro de paro, porque mejoramos el sistema de jubilaciones. Recordemos que entre 1996 y 2008, en Uruguay, entre 1996 y 2008, se exigían 35 años de trabajo, un disparate. Bueno, y eso hizo que mucha gente se muriera sin poder jubilarse. Nosotros lo bajamos a 30. Además, otorgamos un reconocimiento de 1 año de trabajo por hijo a las madres. Eso permitió que 100.000 personas se jubilaran. Hoy al principio, en el resumen muy bueno que usted hacía sobre el tema de la situación de la seguridad social, hablaba de qué pasaba. Bueno, ¿qué pasaba cuando llegó el Frente Amplio en 2005 al gobierno? El Uruguay nunca había superado el 1.000.000 de personas cotizantes al BPS. Andaba en 900 y pico de mil históricamente, en una población estable. Acá en Uruguay hace años que somos 3 millones y pico. Bueno, nunca el BPS había superado el 1.000.000 de puestos. En nuestro gobierno del Frente Amplio pasamos el 1.500.000. Entonces, y eso lo hicimos además con empleos de calidad, porque hoy tenemos, que es cierto que ha habido un leve aumento de los cotizantes en este gobierno, es cierto, pero en muchos casos ahí tenemos la gente que está ganando 13.000 pesos por mes con los jornales solidarios. Tenemos casos, Marcelo, que se está mal usando, irregularmente usando una herramienta muy importante que también creó el Frente Amplio, que fue el monotributo, que incorporamos 55.000 personas al monotributo, pero lamentablemente estamos sabiendo que hoy hay organismos nacionales y departamentales que, para no aumentar la plantilla de funcionarios públicos, para ocultar el aumento de trabajadores que contratan, toman gente monotributista. Eso no corresponde. Y esto está sucediendo en organismos nacionales de gobierno y en organismos departamentales de gobierno. Además de todo el tema de las fundaciones, que
contratan las intendencias, etcétera, ¿no? Usted en septiembre del 19 dijo que el sistema de protección social uruguayo era el mejor de América Latina. Esto lo dijo en el marco de la presentación de un estudio que había organizado CIMBE y que, bueno, planteaba un panorama, la verdad, de que nos debemos sentir orgullosos. ¿Ha cambiado eso? ¿Ya no es lo mismo del 19 al 24? El Uruguay, Marcelo, sigue teniendo el mejor sistema de seguridad social de América Latina. Pese a los retrocesos de estos 5 años de gobierno de esta coalición que nos gobierna, pese a eso, Uruguay sigue teniendo el mejor sistema de seguridad social de América Latina. El tema es que hemos tenido retrocesos. Por ejemplo, esto de que estuvieran congeladas las mínimas 5 años es una barbaridad. Esto de que, por ejemplo, que estaba diciendo yo, de que el monotributo se esté usando, que es una buena herramienta, pero es una buena herramienta para el trabajador por cuenta propia, para el albañil, para el sanitario, para el que corta pasto, para el jardinero, para el artesano, para el feriante. Para eso fue creado el monotributo, no para que organismos públicos contraten como monotributistas personas para que trabajen para los organismos públicos o departamentales. Se han disminuido los controles. Nosotros habíamos creado, liderado por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, pero acompañamos, y eso fue apoyado expresamente por la gremial empresarial de camioneros, los empresarios camioneros y el sindicato de trabajadores camioneros, habíamos creado un sistema de control de transporte de carga. Eso lo creamos y empezó a funcionar. Es colocar un aparatito, como un celular chiquito en cada camión, y eso permitía controlar por dónde andaba el camión, la carga, por qué peajes pasaba, las horas que trabajaba el chofer, que a veces están 16 horas manejando y eso causa accidentes no solamente para ellos, lo cual ya es lamentable, sino para el conjunto de la población. ¿Qué hizo este gobierno? Lo primero que hizo este gobierno, al mes de asumir, en abril del 2020, suspendió la aplicación del control del transporte de carga, que es el principal medio de transporte del Uruguay. Entonces, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, hizo un estudio y dice que por ahí hay una evasión de distintos impuestos y aportes a la seguridad social, además de la violación de derechos laborales de los camioneros, hay una evasión de 150 millones de dólares. Un estudio hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay estudios uruguayos que dicen que esa evasión puede llegar a 400 millones de dólares. Bueno, yo qué sé. Yo, por ejemplo, me estoy enterando que hay gente en Artigas que está procesada por las irregularidades cometidas en la Intendencia de Artigas, con altos sueldos, y resulta que están cobrando asignación familiar como si fueran vulnerables. Están fallando los controles, están faltando controles de las cosas. Y estas cosas creo que tenemos que ver, además de otras cosas. Por ejemplo, el gobierno dice que bajó los impuestos. Bueno, mire, Marcelo, yo tengo acá... Sí, ya tenemos que ir redondeando, lamentablemente. Un dato. El gobierno dice que bajó los impuestos. Acaba de salir un estudio de CIMBE, el mismo instituto que hablábamos, que muestra que resulta que el IRPF, por ejemplo, el impuesto a los sueldos, bueno, antes lo pagaban 448.000 personas, ahora lo pagan 485.000 personas. Hay más personas que pagan IRPF. Alguien dirá, bueno, pagan más personas porque ganan más. No, no. O porque hay más gente trabajando. Sí, pero no es así porque la mayoría de los trabajos nuevos son de sueldos bajos y de trabajos precarios, que no pagan IRPF. Pero además aumenta la recaudación. Entonces no bajaron los impuestos. El IVA lo aumentaron, porque antes cuando uno pagaba con tarjeta le descontaban el 4%, ahora le descuentan el 2%. Bueno, el IVA aumentó en la recaudación del gobierno, por tanto los impuestos no bajaron ni en cantidad de plata recaudada, ni en cantidad de gente que la paga. En una línea, Murro, si se aprueba el plebiscito, las consecuencias que vienen, no al día siguiente, pero sí progresivamente en los plazos posteriores, son, como se dice usted, está de acuerdo con esa situación de que, bueno, si se aprueba el plebiscito va a ser económicamente insostenible, aumento de impuestos, va a haber que aumentar el IVA. Yo creo que, Marcelo lo decía hace unos minutos, mi preocupación es el día después que tengamos fundamentalmente el clima político y democrático para encarar el resultado cualquiera sea.
Esa es mi preocupación principal, por eso el respeto que tengo por ambas partes, por eso la satisfacción que tengo del buen relacionamiento con ambas partes. El 28, el 29 va a haber que reunirse, cualquiera sea el resultado, porque lo que están diciendo las encuestas hoy es que puede ganar o no el plebiscito, pero va a tener una buena votación. Si el plebiscito tiene 900.000 votos, el gobierno del Frente Amplio eso lo tiene que tener en cuenta. El gobierno del Frente Amplio no va a hacer lo que hizo este gobierno, por ejemplo, de no tener en cuenta la altísima votación que hubo en contra de la ley de urgencia, que no lo tuvo en cuenta. Pasa por lo general con las minorías, ¿no? Claro, que son minorías y quedan seguro, a un lado. pero acá va a haber, sin duda, por todo lo que dicen las encuestas, va a haber una votación importante que hay que tener en cuenta, y yo creo que esa es nuestra preocupación sustancial, porque nosotros además, en la lista de Carolina, Marcelo, queremos cambiar en serio. Yo a veces hago una imagen, a Carolina le gusta nadar cuando puede, ahora lo debe estar haciendo muy poco, le gusta nadar, va a una piscina y nada. Bueno, yo no quiero un gobierno que haga la plancha, yo quiero un gobierno para cambiar cosas en serio, porque el Uruguay, la gente del Uruguay, necesita cambiar. La gente que está mal, la gente que no puede acceder a la salud, la gente que quiere tener trabajo estable y no esos empleos que los echan de un día para el otro o les ponen condiciones, incluso a veces políticas, para que sigan un empleo, o para que la hija tenga una beca estudiantil, o para que le arreglen un pozo de la calle. Esas afectaciones de la democracia, que es presionar a la gente por un voto, a cambio de darle alguna cosa que le corresponde por derecho, ya sea una beca estudiantil para sus hijos, el arreglo de su calle o un puesto de trabajo, eso lo queremos cambiar, y eso es parte de las cosas que en el Uruguay hay que hacer. Ernesto Murro, un gusto recibirlo en nuestro programa. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias a Canal 11, muchísimas gracias a la teleaudiencia por habernos escuchado estos minutos, muy amable. Hasta cualquier momento. Igualmente, muchas gracias. Gracias. 11:10, hacemos una pausa y ya volvemos.